Bienvenidos al canal de Rutas Belalna. Un millonario se encuentra con una niña idéntica a su novia en el día de su boda. En el día de su boda, un millonario nunca imaginó encontrarse con una niña con el mismo rostro que su futura esposa. La pequeña apareció con una mirada inocente pero llena de misterio, dejando a todos sin aliento. ¿Qué secreto del pasado está oculto? ¿Seguirá adelante la boda? Si fueras el novio, ¿qué harías al enfrentarte a esta impactante verdad? Esta historia esconde un secreto increíble. Síguenos ahora para descubrir la impactante verdad y no olvides suscribirte al canal para más historias llenas de emoción y suspenso. ¿Quién es esa niña? Víctor González susurró con la voz temblorosa como si estuviera siendo estrangulado, apretando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos mientras el Aston Martin rugía en medio de la tranquila calle de Sevilla, su motor vibrando como su corazón desbocado en el pecho. Se recostó en el asiento con la mirada fija en la pequeña figura en la acera, una niña de unos 5 años, con un vestido amarillo brillante como el sol de la mañana, su cabello castaño rizado ondeando mientras lanzaba una pelota roja. «No puede ser», murmuró golpeando con fuerza el volante, respirando entrecortadamente al pisar bruscamente el freno, haciendo que el auto se detuviera con un chirrido ensordecedor. Eran las 10:15 de la mañana, el día de su boda con Elena Rivera, la mujer perfecta, como si hubiera sido hecha a medida para él, con su elegancia y su sonrisa que iluminaba hasta los rincones más oscuros. Pero ahora sus ojos estaban atrapados en la niña, su corazón aprisionado por un presentimiento helado. La calle desierta cerca de su mansión, por la que solía conducir sin prestar atención, se había convertido en el escenario de su inquietud. La niña reía radiante, su pequeño rostro iluminado con unos ojos grandes y redondos y un hoyuelo en la mejilla derecha al sonreír, igual que Elena, hasta un punto escalofriante. No puede ser», gruñó con la mano temblorosa secándose el sudor frío de la frente, tratando de convencerse de que solo era su imaginación. Pero cada detalle, desde su mirada hasta su sonrisa, parecía una réplica en miniatura de Elena, la mujer con la que estaba a punto de casarse en unas horas. «¿Me ha estado ocultando algo?», susurró aferrando el volante con más fuerza, su mente hecha un caos. Su razón le decía que siguiera adelante, que llegara a la iglesia, que cumpliera con su destino, pero su instinto gritaba que algo estaba mal. Justo cuando estaba a punto de pisar el acelerador, un hombre salió de la plaza cercana. «Ven aquí», llamó con una voz profunda y cálida que rompió el silencio. La niña levantó la vista. «Sí, papá», exclamó mientras corría hacia él, su pequeña mano aferrándose a la del hombre antes de desaparecer tras la puerta. Víctor quedó paralizado. «Papá», murmuró soltando el volante con el sudor empapándolo como la lluvia, su corazón latiendo tan fuerte que amenazaba con romperle el pecho. «¿Quién es esa niña? ¿Por qué se parece tanto a Elena?», se preguntó con la voz entrecortada, la mirada clavada en la puerta cerrada, su mente dando vueltas en torno a un pensamiento aterrador. ¿Qué secreto ocultaba Elena? Encendió el auto, el rugido del motor resonando como el eco de su tormento interno, pero su mente no podía alejarse de la imagen que acababa de presenciar. Hoy era el día que había esperado durante meses, casarse con Elena, la mujer que había derretido la coraza de hielo que lo rodeaba con su ternura y su sonrisa pálida. Pero ahora, mientras el auto se dirigía a la iglesia, sentía con certeza que aquella boda no sería como la había imaginado. Víctor González era un hombre de contradicciones. Nacido en una familia humilde, su infancia estuvo marcada por la escasez y las promesas incumplidas de un padre ausente. «Solo los fuertes sobreviven», se repetía desde niño, con los puños apretados mientras observaba la desvencijada casa de su madre. A los 17 años dejó el pueblo. «No voy a vivir así», gritó al cielo, decidido a forjar su futuro con sus propias manos. 10 años después, había construido un imperio inmobiliario y tecnológico, reconocido por su agudeza y su falta de piedad en los negocios. Pero su vida personal era un desierto estéril,
relaciones rotas bajo la sombra del trabajo y su necesidad de control. No necesito a nadie, solía decir con frialdad, rechazando las súplicas de sus antiguas amantes. Entonces apareció Elena, 2 años atrás, en un evento benéfico. ¿Quién eres? Pero ahora, de pie ante el altar cubierto de flores blancas y una alfombra roja, entre los murmullos de los invitados, sentía que todo se tambaleaba. Solo le imaginé, se preguntó limpiándose el sudor frío de la frente, pero los ojos de la niña, su sonrisa y aquel hombre que la había llamado hija lo perseguían como una daga afilada. Su teléfono vibró en medio del trayecto. Era Carlos, su mejor amigo. «Todo bien, Víctor», su risa retumbó a través del altavoz. «Elena está hermosa, hoy es el mejor día de tu vida». Víctor respondió: «Sí, ya voy en camino», aferrando con fuerza el volante, intentando mantener la calma mientras su interior era una tormenta imparable. «Elena, ¿me ocultas algo?», le había preguntado alguna vez, tomándole la mano en esos momentos en los que ella parecía ausente, con la mirada perdida, como si llevara sobre sí un peso invisible. «No es nada, amor», siempre respondía con una sonrisa tranquila, acariciándole el cabello con una voz suave como el viento. Pero él nunca pudo sacudirse la sensación de que algo estaba fuera de lugar. «¿Me dice la verdad?», se preguntó una y otra vez, eligiendo confiar en que el tiempo le daría respuestas. Ahora, la duda lo golpeaba con más fuerza que nunca. «¿Quién es esa niña?», se repetía en su mente cuando su auto se detuvo frente a la iglesia, un lugar adornado de flores blancas, lleno de invitados resplandecientes, pero dentro de él solo existía un huracán sin nombre. Entró al lugar. «Felicidades, Víctor», algunos lo felicitaban dándole palmaditas en el hombro y él asentía con una sonrisa forzada, ocultando el caos en su mente. Elena esperaba al final del pasillo. «Es hermosa», pensó ajustando su corbata, pero la sombra de preocupación en sus ojos lo hizo estremecer. «¿Algo está mal?», se preguntó avanzando hasta el altar con la mente girando en espiral. La voz del sacerdote se elevó. «Víctor, ¿aceptas a?», le preguntó con asombro cuando ella se acercó, su mirada dulce sacudiéndolo hasta lo más profundo. Elena no solo era hermosa, sino que tenía una visión de la vida que suavizaba su dureza. «Sonríe más, te ves mejor así», le había dicho una vez, tocándole levemente el hombro, arrancándole una risa poco común. Pero a pesar de su conexión, siempre sintió que ella guardaba una sombra en su interior. «¿Qué me ocultas, Elena?», le preguntó en más de una ocasión, tomándole la mano, solo para recibir una sonrisa enigmática. Ahora, la imagen de aquella niña era como una daga afilada, cortando en pedazos su confianza y dejando tras de sí una pregunta sin respuesta: ¿quién era realmente Elena? «Víctor, ¿aceptas a Elena como tu esposa legítima, para amarla y respetarla por el resto de tu vida?», preguntó el sacerdote, su voz profunda resonando en la majestuosa iglesia de Sevilla, con la Biblia en alto y la mirada fija en Víctor González, quien se encontraba de pie frente al altar. Él permaneció en silencio. «Joe», susurró apretando los bordes de su chaqueta, con la mirada clavada en Elena, su radiante novia en su vestido blanco, con una dulce sonrisa, pero con un leve temblor en los ojos, como si le suplicara que no indagara más. La multitud contuvo el aliento, el sonido de su propia respiración llenaba el espacio silencioso, su corazón latía con tal fuerza que parecía que iba a estallar. «¿Ella está ocultando algo?», murmuró en su mente con la mano temblorosa cuando la imagen de la niña con el vestido amarillo, con esos ojos enormes y el hoyuelo idéntico al de Elena, apareció como un espectro imposible de ignorar. Víctor acababa de llegar en su Aston Martin, que había rugido a través de las calles vacías, su mente atormentada por la imagen de aquella niña a la que había visto esa mañana a las 10:15 en su camino a la boda con Elena, la mujer a la que amaba más que a nada. Pero apenas pudo escucharla, pues un zumbido sordo llenaba sus oídos, mezclándose con las imágenes de la niña y aquel hombre. «¿Por qué nadie habla de esa niña?», murmuró con las manos temblorosas al mirar a Elena. «¿Qué tiene que ver contigo?». Un silencio prolongado.
Víctor, el sacerdote repitió bajando ligeramente la Biblia con el tono preocupado. Él miró a Elena. «Di algo, Elena», gritó en su mente buscando la verdad en sus ojos, pero ella solo sonrió. «¿Estás bien?», le preguntó con una mirada que suplicaba. «Acepto», respondió su voz apenas audible tomando su mano con fuerza. Los aplausos estallaron, pero su corazón seguía pesado. «Debo saber la verdad», murmuró para sí mismo, decidido a encontrar respuestas después de la ceremonia. La recepción estuvo llena de felicitaciones. Por una vida llena de felicidad. Carlos alzó su copa con una gran sonrisa, pero Víctor apenas lo escuchó con la vista clavada en Elena. Ella reía con dulzura con la copa de vino en la mano, pero él notó algo extraño. «¿Qué es lo que esconde?», se preguntó, tamborilleando los dedos sobre la mesa, esperando el momento adecuado. Cuando los invitados comenzaron a dispersarse, la tomó de la mano y la llevó a un rincón apartado. «Elena, necesito hablar contigo», dijo con una voz profunda pero temblorosa. «Hay algo que no sé». «¿Qué pasa, amor?», ella preguntó, acariciándole el cabello con una sonrisa ligera, pero sus ojos reflejaban un destello de pánico. «Estás actuando raro, ¿qué sucede?». Su tono era suave, pero Víctor lo percibió con claridad. «¿Qué es lo que la asusta?», pensó apretando su mano con el pecho oprimido. Víctor González, el hombre que construyó un imperio de la nada, que dejó su pueblo a los 17 años con la promesa de «voy a ganar», ahora estaba de pie frente a Elena, la mujer que había derretido su frialdad con una sonrisa, pero que también lo arrastraba a una oscuridad de dudas sin fondo. «Esta mañana, antes de llegar a la iglesia, vi algo muy extraño, Elena». Víctor González apretó la copa de vino en su mano, su mirada fija en Elena Rivera, en un rincón apartado de la recepción. Su voz temblaba, sofocada por la duda. Se acercó un paso más, dejando la copa sobre la mesa. «Dime lo que vi». Sus ojos afilados como cuchillas la atravesaban. Elena levantó la vista. «¿Qué viste?», preguntó con voz suave como el viento, apartando un mechón de cabello detrás de la oreja, pero su sonrisa desapareció y sus mejillas se tiñeron de un rubor delator. «Una niña frente a nuestra casa», susurró Víctor, señalando hacia el exterior como si intentara tocar un recuerdo. «Se parece demasiado a ti. Tanto que me dio escalofríos». Su mano tembló mientras la observaba, el peso de la sospecha oprimiéndolo. Elena permaneció inmóvil. «Es solo una coincidencia», respondió con un tono forzado, aferrándose a su vestido. «Hay muchas personas parecidas, Víctor». Pero su voz vacilló y su mirada se perdió en el vacío, como si buscara una salida. Víctor ladeó la cabeza. «¿Estás segura?», preguntó apoyando la mano sobre la mesa, analizando cada uno de sus movimientos, su mente convertida en un torbellino. «¿Me oculta algo?», se preguntó apretando los labios, pero eligió callar, esperando que el tiempo le revelara la verdad. La fiesta continuaba con la suave melodía de fondo, brisas y brindis resonaban en el aire, pero dentro de él la tormenta seguía creciendo. «Esto no ha terminado», murmuró pasándose la mano por el rostro, decidido a no dejarlo pasar. La boda transcurrió con una elegancia impecable y Elena brillaba entre sus amigos. «Felicidades, Elena», alguien exclamó alzando su copa, pero Víctor se quedó en silencio. «Es buena actriz», pensó girando la copa de champán entre los dedos mientras observaba a Natalia, la mejor amiga de Elena, reír con un grupo de invitados. «¿Ella sabrá algo?», se hizo la pregunta mientras tamborilleaba los dedos contra el cristal. Cuando vio que Natalia se dirigía al jardín, no dudó en seguirla, guiado por una inquietud implacable. «Hola, Natalia», la llamó tendiéndole una copa de vino con una sonrisa calculada. «Gracias por venir. Elena te aprecia mucho». Natalia se giró y sonrió. «Hola, Víctor», tomó la copa sin sospecha. «Elena y yo somos como hermanas». Víctor inclinó levemente la cabeza.
Eso es bueno, comentó girando el vino en la copa. Pero hay partes de su pasado que aún no comprendo. ¿Tú las conoces? Hizo una pausa, midiendo su reacción. Natalia vaciló por una fracción de segundo. ¿Por qué preguntas eso?, replicó, dejando su copa sobre la mesa con aparente calma, pero en su mirada se encendió una chispa de precaución. ¿Ella también oculta algo?, se preguntó Víctor, apretando un poco más su copa. Esta mañana había una niña, dijo señalando hacia el exterior. Era idéntica a Elena. ¿Sabes algo de eso? Natalia lo miró fijamente. Una niña, repitió cruzándose de brazos con el ceño fruncido. ¿Por qué te interesa tanto, Víctor? Su tono era despreocupado, pero sus dedos temblaron apenas perceptibles. Solo es curiosidad, respondió él encogiéndose de hombros. Pero es demasiado extraño, ¿no crees?, insistió, sin apartar la mirada de ella. En su interior, una certeza lo atravesó como un rayo. ¿Sabe algo? Natalia respiró hondo. Víctor, si amas a Elena, no revuelvas el pasado, dijo en voz baja con firmeza. No todo tiene que ser claro. Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella lo sabe, murmuró en su mente, cerrando el puño alrededor de la copa hasta sentir que casi estallaba. ¿Qué significa que no todo tiene que ser claro?, se preguntó, observando a Natalia con el ceño fruncido. Ella le sonrió con cierta incomodidad. «Debo irme», dijo, dándole una palmada en el hombro. «Anímate, Víctor». Y se alejó entre los invitados, dejándolo solo con su copa de vino frío en la mano. Se quedó inmóvil en el jardín. «¿Qué está ocultando?», murmuró, dejando caer la copa al suelo, sintiendo cómo la sospecha la envolvía como un veneno. La fiesta se fue apagando, la música se tornó más suave, las conversaciones se volvieron murmullo, pero su mente no hallaba descanso. «Voy a descubrirlo por mi cuenta», susurró, metiendo las manos en los bolsillos y decidiendo abandonar la recepción antes de que Elena notara su ausencia. La verdad no espera a nadie, pensó, subiendo a su auto con el pecho cargado de un peso abrumador. Estaba listo para enfrentar la oscuridad que lo esperaba. Víctor no podía escapar de la necesidad de encontrar respuestas, y esa noche, con el corazón acelerado por la incertidumbre, decidió que debía investigar. La imagen de la niña, el colgante que había encontrado y la extraña conexión con Elena le rondaban la mente. Sin esperar mucho, llegó a su mansión poco después de la medianoche, donde la oscuridad envolvía todo, salvo las luces tenues del jardín que iluminaban suavemente el camino. Con pasos decididos, se dirigió hacia el lugar exacto donde había visto a la niña y al hombre. No esperaba encontrar nada, pero algo en su interior le decía que debía buscar. La necesidad de encontrar una pista, por pequeña que fuera, lo empujaba a seguir buscando. Tras varios minutos de inspección, algo brilló en el césped. Víctor se inclinó y al recoger el objeto, descubrió que se trataba de un colgante de oro con una inscripción diminuta. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando, al observarlo más de cerca, vio que estaba grabado con el nombre Lucía. El corazón de Víctor dio un vuelco en su pecho. No era un simple colgante que una niña pudiera haber perdido sin más. Algo en ese objeto le decía que había una historia detrás. ¿Quién era Lucía? ¿Y qué relación tenía con Elena? Víctor no podía quitarse la sensación de que había algo más grande en juego. Con el colgante en la mano, su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué había aparecido justo frente a su casa? ¿Por qué nadie le había hablado de Lucía? Decidió guardarlo en el bolsillo de su chaqueta, con la intención de confrontar a Elena al día siguiente. En su estudio, con el colgante aún en la mano, se sentó frente a su escritorio, sumido en pensamientos que no dejaban de dar vueltas. La niña Natalia, y ahora este colgante, cada pieza del rompecabezas parecía apuntar a algo mucho más oscuro y profundo. Mientras estaba a punto de guardar el colgante en una pequeña caja, notó algo más. La cadena estaba rota, como si alguien hubiera arrancado el colgante con fuerza.
Víctor frunció el ceño, sintiendo como una inquietud creciente invadía su pecho. Esto ya no era una simple coincidencia. Alguien no quería que Lucía estuviera cerca de su casa, y esa persona había dejado una advertencia. Decidió que su siguiente paso sería hablar con Natalia nuevamente. Ella claramente sabía más de lo que había dicho. Pero antes de eso, debía enfrentar a Elena. Si el nombre Lucía significaba algo para ella, ya no podría ocultarlo. Mientras observaba el colgante y sabía que este pequeño objeto sería la clave para descubrir el secreto que se ocultaba tras la fachada perfecta de su vida. La luz del amanecer se filtraba suavemente a través de las grandes ventanas de la mansión, iluminando la habitación donde Elena dormía profundamente. Víctor había pasado la noche en vela, dándole vueltas al colgante en sus manos, incapaz de escapar de las preguntas que lo acosaban. Ya no podía esperar más. La conversación con Elena era inevitable. El miedo a lo que pudiera descubrir lo invadía, pero debía enfrentar la verdad. Se levantó temprano, preparó el desayuno como una excusa para hablar en calma, y esperó. Cuando Elena bajó vestida con una bata de seda, su cabello recogido en un moño desordenado, su sonrisa habitual iluminó la habitación. «Buenos días, amor», dijo ella, besándole la mejilla antes de sentarse en la mesa. Víctor tomó un sorbo de café, buscando las palabras adecuadas para iniciar la conversación, pero las dudas lo ahogaban. Finalmente, sin poder esperar más, sacó el colgante del bolsillo y lo dejó sobre la mesa, observando atentamente la reacción de Elena. «Encontré esto anoche cerca de la casa», dijo con la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Elena se quedó inmóvil al verlo, sus ojos se agrandaron levemente y sus manos temblaron por un segundo antes de que lograra recomponerse. «¿Dónde lo encontraste exactamente?», preguntó. Su voz sonaba más aguda de lo habitual. «Cerca del jardín delantero, justo donde vi a la niña». «¿Tiene un nombre grabado, Lucía? ¿Significa algo para ti?». Víctor la miró con una intensidad que no dejaba espacio a mentiras. Elena bajó la mirada, evitando sus ojos, como si algo pesado estuviera atorado en su garganta. Finalmente tomó el colgante entre sus dedos, murmurando el nombre en un susurro apenas audible. «Lucía era». Después levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. «Es solo un colgante, Víctor. Tal vez alguien lo perdió. No tiene nada que ver conmigo». Pero su respuesta, aunque rápida, no logró ocultar la ansiedad que se filtraba entre sus palabras. Víctor cruzó los brazos inclinándose hacia ella. «Elena, no me mientas. No hay solo un colgante. Vi a esa niña y se parece a ti más de lo que puedes imaginar. Ahora este colgante aparece frente a nuestra casa. Si hay algo que necesito saber, este es el momento de decírmelo». La tensión en el aire era palpable. Víctor sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Elena apretó los labios con fuerza, sus ojos brillando con una mezcla de ansiedad y temor. Se levantó de la mesa rápidamente, como si necesitara escapar de las preguntas que la acosaban. Con pasos vacilantes comenzó a caminar por la cocina. El sonido de sus pies sobre el suelo de mármol resonaba en el silencio de la casa, como un intento inútil de ganar tiempo. Finalmente se detuvo y lo miró, su expresión una mezcla de tristeza y determinación que perforó el aire entre ellos. «Víctor, no quiero hablar de esto ahora», dijo, su voz más baja de lo habitual, casi rota. «Es complicado. Por favor, confía en mí. No quiero que esto arruine lo que tenemos». Esas palabras, llenas de una súplica que intentaba ocultar su miedo, solo avivaron la frustración que latía en el pecho de Víctor. Él sabía que estaba ocultando algo, pero también veía en sus ojos un pavor palpable. Un miedo que no podía ignorar. Decidió con gran esfuerzo no presionarla más, aunque su resolución estaba firme. Si Elena no iba a hablar, él encontraría la verdad por otros medios. El día siguió su curso, pero el aire entre ellos era pesado, denso.
Elena evitaba cualquier conversación seria, y Víctor se sumergió en un silencio cargado de pensamientos que no lo dejaban en paz. Sabía que esto era solo el principio, el primer paso en un conflicto que pronto estallaría, pero estaba decidido. No le importaba cuán doloroso fuera, enfrentaría la verdad, sin importar el costo. Esa noche se encerró en su estudio, buscando un refugio donde sus pensamientos pudieran encontrar algo de claridad, lejos de la presencia inquietante de Elena. La mansión, que siempre había sido su santuario de lujo y comodidad, ahora le parecía una prisión. Las paredes, antes protectoras, se cerraban sobre él, empujándolo a un espacio donde la duda se colaba en cada rincón. El recuerdo del colgante y el silencio de Elena lo perseguían como sombras invisibles. Sentado en su silla de cuero con una copa de whisky en la mano, Víctor dejó que su mente vagara por los pasillos oscuros de su pasado. Recordó el primer día que conoció a Elena, aquella gala benéfica en la que ella brillaba, no solo por su belleza, sino por una calidez que parecía genuina. Víctor, un hombre acostumbrado a mujeres interesadas en su dinero, había encontrado en ella algo auténtico, algo real, o al menos eso pensaba. Pero ahora esos recuerdos se nublaban, teñidos de una duda creciente. ¿Había señales que había ignorado? ¿Alguna vez Elena había mencionado algo de un pasado que no compartió con él? Repasó mentalmente todas sus conversaciones, buscando alguna pista, algo que le ayudara a entender qué había estado pasando todo este tiempo. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la gran ventana que daba al jardín trasero. La noche estaba tranquila, pero dentro de él las tormentas no cesaban. Desde niño, Víctor había aprendido a depender solo de sí mismo. Las mentiras y los secretos eran su mayor enemigo y juró nunca tolerarlos, especialmente en alguien tan cercano como Elena. Sacó el colgante del bolsillo y observó bajo la luz tenue de la lámpara. El nombre grabado en él, Lucía, resonaba en su mente como un eco persistente que no lograba descifrar. Por un momento se preguntó si estaba exagerando, si todo esto no era más que una serie de coincidencias. Pero su intuición, esa que siempre lo había guiado hacia el éxito, le decía que no. Algo estaba mal y él no descansaría hasta desentrañar qué era. Con una determinación renovada, Víctor tomó una decisión. Ya no podía esperar más. Si Elena no iba a hablar, él buscaría las respuestas por sí mismo. Ya había recurrido a un investigador privado en el pasado, y esta vez no sería diferente. El secreto de Elena se había convertido en su prioridad y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad. Con esa resolución firme, volvió a su escritorio y tomó su teléfono, enviando un mensaje breve pero claro a su contacto de confianza. Necesito que investigues algo. Es urgente. Llámame mañana. Guardó el teléfono y se recostó en la silla, mirando al techo mientras dejaba escapar un suspiro profundo. Sabía que este camino sería difícil, lleno de sorpresas y obstáculos, pero no podía evitarlo. Su amor por Elena era real, pero también lo era su necesidad de conocer la verdad. El silencio de la noche lo envolvía, pero dentro de él, la tormenta apenas comenzaba. La mañana siguiente llegó como una ilusión de normalidad. Elena seguía actuando como si nada hubiera pasado, organizando los últimos detalles de su nueva vida como esposa de Víctor. Por su parte, él intentaba mantener una fachada de calma, aunque por dentro sentía que cada minuto lo acercaba más a una confrontación que no podría evitar. Decidió salir de la mansión, diciendo que tenía una reunión de negocios, pero en realidad tenía un plan diferente en mente. Quería recorrer el vecindario donde había visto a la niña, buscar más pistas por su cuenta mientras esperaba que el investigador comenzara a trabajar. Algo dentro de él le decía que debía indagar más a fondo, que aún había piezas faltantes en el rompecabezas. Caminó por las calles cercanas a su casa, observando todo a su alrededor con una atención casi obsesiva. Después de unos minutos, llegó de nuevo a la casa donde había visto a Lucía. Víctor estaba a punto de acercarse cuando, de repente, la puerta de la casa se abrió, interrumpiendo sus pensamientos.
Una mujer salió y él la reconoció al instante. Era Marina, la misma mujer que había tomado la mano de Lucía el día de la boda. Por un momento Víctor se quedó paralizado, como si el aire hubiera desaparecido por completo. La coincidencia le resultó extraña, pero al mismo tiempo su intuición le decía que esta era la oportunidad que había estado esperando. Con una mezcla de cautela y determinación, dio un paso hacia ella, sonriendo con una cortesía que ocultaba la tensión que sentía por dentro. «Buenos días», dijo acercándose lentamente. Marina lo miró con un destello de desconfianza en los ojos, pero su sonrisa fue educada, como si se hubiera entrenado a darla. «Buenos días. ¿Puedo ayudarlo en algo?», respondió mientras sostenía una cesta con ropa, claramente intentando aparentar normalidad mientras caminaba hacia el patio trasero. «Disculpe la molestia, soy Víctor González», comenzó él, manteniendo un tono suave pero firme. «Vivo cerca y he pasado por aquí un par de veces. El otro día vi a una niña jugando frente a su casa. Me llamó mucho la atención porque se parece mucho a alguien que conozco. ¿Es su hija?». El rostro de Marina cambió al instante. La sonrisa desapareció como si alguien hubiera apagado la luz de una vela, y sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Lucía es mi hija», respondió, su voz más rígida de lo que Víctor esperaba. «¿Por qué lo pregunta?». Víctor sintió la tensión en el aire. Decidió no presionar demasiado, pero tampoco podía dejar que este misterio quedara sin respuesta. «Solo me pareció curioso», dijo con calma, aunque su mente se aceleraba. «No quise incomodarla. Mi esposa también vive cerca de aquí, y el parecido entre ellas es sorprendente. Solo quería saber si hay alguna conexión». Marina lo miró fijamente, sus ojos evaluando sus palabras, como si estuviera decidiendo si debía confiar en él o no. Víctor la observó con atención, sin apartar la mirada, esperando una respuesta. Finalmente Marina suspiró bajando la vista antes de hablar. «Lucía no tiene ninguna conexión con su esposa», dijo con voz baja, como si estuviera luchando contra algo dentro de ella. «Es solo una coincidencia. Pero por favor, déjenos en paz. No quiero problemas». Antes de que Víctor pudiera replicar, Marina dio media vuelta y se dirigió rápidamente hacia la puerta, cerrándola con un golpe suave pero decidido. Víctor se quedó allí, parado en la entrada, con el corazón latiendo desbocado. La sensación de que algo más profundo estaba en juego lo invadió, pero no sabía cómo continuar sin forzarla a hablar. La mujer había guardado silencio, pero su reacción había hablado por sí sola. Ella estaba ocultando algo y cada segundo que pasaba sin respuestas aumentaba su desesperación. Regresó a su auto con los pensamientos retumbando en su cabeza. Marina claramente no iba a facilitarle las cosas, pero eso no iba a detenerlo. Su determinación creció con cada paso que daba. Si ella no estaba dispuesta a hablar, entonces él descubriría lo que se ocultaba detrás de esa fachada, cueste lo que cueste. La frustración lo acompañó durante el trayecto de vuelta a la mansión, y cuando llegó, la mirada fija en la carretera no desapareció. Marina había dado una respuesta demasiado rápida, demasiado tajante, y eso solo aumentaba la sospecha de Víctor. Si no podía obtener la verdad de ella, entonces encontraría otro camino. Esa noche, mientras cenaba con Elena, trató de mantener la calma. Elena hablaba animadamente sobre las reformas que quería hacer en la casa, sobre las decoraciones para las próximas semanas, pero Víctor no escuchaba. Sus palabras se deslizaban por él sin dejar huella. Dentro de su cabeza, el eco de las palabras de Marina seguía resonando. «Amor, ¿te pasa algo?», preguntó Elena, observando su silencio con preocupación. Víctor la miró, consciente de la mentira que a punto de salir de su boca. «Solo he tenido un día largo», respondió, esforzándose por sonar casual, aunque su voz sonaba vacía. «Muchas cosas en la cabeza, ya sabes cómo es». Elena sonrió, pero Víctor no pudo evitar notar que esa sonrisa no llegaba a sus ojos.
Ambos estaban atrapados en sus propios secretos y algo dentro de él se rompió. La confianza que compartían comenzaba a desmoronarse, pieza por pieza, y Víctor lo sentía. Más tarde, cuando Elena se quedó dormida, Víctor revisó su correo electrónico. Encontró un mensaje del investigador privado que había contactado días atrás. El mensaje era breve pero prometía respuestas. Tengo información inicial sobre Marina y Lucía. ¿Podemos reunirnos mañana? Víctor no dudó ni un segundo. Respondió inmediatamente confirmando la reunión. Cada paso lo acercaba más a la verdad y aunque aún quedaban muchas preguntas, algo dentro de él le decía que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. La verdad estaba cerca y no descansaría hasta encontrarla. A la mañana siguiente se reunió con el investigador en un café discreto al otro lado de la ciudad. El hombre, un profesional meticuloso, le entregó un sobre con documentos. Víctor lo abrió con manos temblorosas. El primer nombre que leyó lo hizo estremecerse. Marina Delgado. Tiene 32 años y vive en la casa frente a la suya desde hace 5 años. Es madre soltera y su hija Lucía tiene 6 años. Lo interesante es que hace 7 años trabajó como asistente personal para Elena Rivera, ***. Un escalofrío recorrió la espalda de Víctor y sus ojos se agrandaron al leer esas palabras. La conexión que había temido estaba firmemente ante él. Víctor tomó los documentos entre sus manos, su respiración se aceleró al ver las fotos de Marina y Lucía, imágenes que confirmaban lo que había sospechado. Marina había trabajado para Elena antes de conocerlo. Aquella mujer no era una desconocida y Lucía no era una simple coincidencia. Su mente se nubló con la ira y la confusión. Miró al investigador quien, con seriedad, comenzó a explicar lo que había descubierto. ¿Y el padre de Lucía? Víctor preguntó, su voz tensa, tratando de mantener el control. El investigador negó con la cabeza. No hay información clara. Solo hay rumores y un acuerdo legal que mantiene en secreto la identidad del padre. Estoy investigando más a fondo. Víctor asintió, pero su mente estaba en otra parte, procesando cada palabra que acababa de escuchar. El vínculo entre Marina y Elena estaba irremediablemente claro, pero lo que no entendía era por qué Elena había escondido todo eso de él. ¿Por qué? Cuando se alejó del café, la sensación de traición lo invadió. Todo lo que había creído, todo lo que había imaginado sobre su relación con Elena, ahora parecía una farsa. Lucía, esa niña, representaba el último misterio que se interponía entre ellos y él necesitaba respuestas. Esa noche Víctor se enfrentó a Elena con una determinación feroz. Sabía que ya no podía esperar más. Cuando entró en la sala, la vio allí tan tranquila, tan ajena a la tormenta que llevaba dentro. «Necesitamos hablar, Elena», dijo su voz grave y firme. «Y esta vez quiero toda la verdad». Elena dejó su libro a un lado, sorprendida. Su rostro pasó de la confusión a la preocupación en un abrir y cerrar de ojos. Sabía que ella lo sabía, o al menos sospechaba. «¿De qué estás hablando, Víctor?», preguntó con una voz que ya traicionaba su miedo. «Marina Delgado», dijo Víctor, sin dar lugar a dudas. «Lucía, quiero saber qué conexión tienen contigo y por qué has hecho todo lo posible para ocultarlo». El aire en la habitación se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Elena no le respondió de inmediato, sus manos temblaban mientras las apretaba contra su regazo. Víctor esperó con el corazón palpitando en su pecho, mientras ella luchaba por encontrar las palabras. Finalmente ella levantó la mirada, los ojos llenos de una mezcla de culpa y terror. «Víctor, hay cosas que no te he contado porque tenía que no lo entenderías», susurró. Víctor sintió un nudo en el estómago, pero no dijo nada. Esperaba. Sabía que algo grande estaba a punto de ser revelado. Elena se levantó comenzando a caminar por la sala, incapaz de mirarlo directamente.
Cuando se detuvo frente a la ventana, miró hacia el jardín como si buscara la fuerza para hablar. Lucía es mi hija, dijo finalmente girándose hacia él con lágrimas en los ojos. El impacto de sus palabras lo golpeó como un puñetazo. Víctor no podía respirar, el aire se le escapaba del pecho. «Tu hija», repitió, casi sin poder creer lo que acababa de escuchar. «Tu hija», repitió con incredulidad, como si esas palabras aún no pudieran encajar en su mente. Elena asintió, limpiándose las lágrimas. «Sí, mi hija. Tuve a Lucía antes de conocerte. Fue una etapa muy difícil de mi vida, de la que nunca hablé porque no quería que me juzgaras. Marina me ayudó al principio y por eso la contraté. Pero cuando tú y yo nos conocimos, pensé que lo mejor era dejar todo eso atrás, empezar de nuevo», explicó su voz temblorosa. «Dejarlo atrás», repitió Víctor, casi en shock. «Elena, esto no se puede dejar atrás. No estamos hablando de un error o de algo que se puede olvidar. Estamos hablando de una niña. ¿Cómo pensaste que podría simplemente borrarlo todo?» Elena se acercó suplicante. «No quería perderte, Víctor», dijo con voz quebrada. «Sabía que mi pasado no encajaba con la vida perfecta que creí que querías o con tus expectativas». Víctor la miró fijamente con el corazón golpeando su pecho, intentando procesar la confesión que acababa de escuchar. Las palabras de Elena flotaban en el aire, llenas de peso y de una verdad que nunca había imaginado. «¿Y el padre de Lucía?», preguntó finalmente, su voz tranquila pero cargada de una tensión palpable. Necesitaba entender la totalidad de lo que había ocurrido, aunque temía las respuestas que pudiera obtener. Elena desvió la mirada, como si cada palabra le costara más que la anterior. «Él no sabe que Lucía existe», dijo su voz temblorosa. «Fue solo una relación fugaz, algo sin importancia. Cuando me enteré de que estaba embarazada, ya no tenía sentido decírselo». El aire se espesó con el peso de sus palabras y un silencio absoluto invadió la habitación. Víctor se dejó caer en el sofá, sus codos apoyados sobre sus rodillas, con la mente atrapada en un mar de preguntas. Ahora comprendía que había sido parte de una mentira, pero también veía el miedo en los ojos de Elena, un miedo profundo, un miedo que se había arrastrado con ella durante años. «¿Cómo pude ser tan ciego?», pensó, mirando a Elena con una mezcla de frustración y dolor. Ella había ocultado todo, había construido una vida de mentiras, pero en sus ojos también veía un rastro de arrepentimiento genuino. La verdad lo estaba destrozando. Cada palabra que había escuchado de ella, cada secreto que había estado guardando durante años, se sentía como una puñalada en su corazón. El dolor era insoportable y no podía seguir en esa casa. No podía soportar la idea de seguir viviendo con alguien que había mentido tanto, aunque su amor por ella fuera inquebrantable. Sin poder soportarlo más, Víctor se levantó abruptamente y salió de la sala, sin decir una palabra. Se subió al coche y condujo sin rumbo, sin un destino claro en mente. El motor rugió mientras avanzaba por las calles vacías, pero ni la velocidad ni el frío de la noche podían calmar el torbellino de emociones que lo sacudía. La traición, la confusión, el dolor, todo se acumulaba en su pecho como una carga demasiado pesada de llevar. Detuvo el coche en un bar apartado, buscando ahogar su angustia en el alcohol. Pero nada funcionó. Cada trago que tomaba parecía más amargo que el anterior, y el ardor del licor no lograba mitigar el ardor en su alma. Pasó horas en ese lugar, sumido en sus pensamientos oscuros, pero la tormenta dentro de él no cesaba. Finalmente, al amanecer con la cabeza llena de recuerdos y la mente nublada por la falta de sueño, algo en él cambió. Mientras miraba el vacío frente a él, comenzó a comprender lo que realmente sentía. Su amor por Elena era más fuerte que su dolor, más grande que cualquier mentira. Había creído en ella, había soñado con un futuro a su lado, y aunque el camino hacia ese futuro ahora parecía estar lleno de sombras, no podía vivir sin ella. Con el corazón todavía pesado, pero con una resolución más clara, Víctor se levantó de la mesa,
dejó el vaso vacío sobre la barra y se dirigió hacia el coche. A pesar del tumulto interno, sabía lo que tenía que hacer. No podía huir de sus sentimientos ni de ella. Su amor por Elena lo era todo, y no iba a dejarla ir. Con el sol comenzando a asomarse en el horizonte, Víctor arrancó el motor y condujo de vuelta hacia la mansión. La carretera era larga, pero su mente estaba decidida. Aunque la verdad había destrozado lo que conocía, el amor lo mantenía vivo, y él no estaba dispuesto a perderlo sin luchar. Cuando llegó a la cocina, encontró a Elena preparando café. Ella parecía más tranquila, como si la confesión del día anterior le hubiera aliviado, pero él sabía que aún quedaba mucho por aclarar. «Elena, necesitamos hablar de Lucía», dijo con firmeza, su voz sonando más dura de lo que esperaba. «Y esta vez quiero saberlo todo. No más secretos». Ella dejó la taza de café en la encimera y por un momento Víctor vio en su rostro una mezcla de resignación y tristeza, como si ya supiera lo que iba a decir. «Te conté lo más importante, Víctor», respondió ella, su tono cansado pero también desafiante. «¿Qué más necesitas saber?» «Quiero conocerla», dijo Víctor sin dudarlo. «Si Lucía es parte de tu vida, entonces debería ser parte de la mía». Elena lo miró sorprendida, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Estás seguro?», preguntó su voz quebrada. «Sí, pero no puedo hacerlo sin entender todo lo que no me has dicho». ¿Por qué vive con Marina? ¿Qué papel juega ella en todo esto? Elena respiró hondo y por un momento parecía que las palabras se le escapaban. Finalmente miró hacia el suelo y comenzó a hablar. Cuando Lucía nació, estaba sola. Mi familia me dio la espalda y Marina fue la única amiga que tuve en ese momento. Ella me ayudó a criar a Lucía. Cuando empecé a salir contigo, no quería que nuestra relación se complicara con mi pasado. Pensé que era lo mejor para todos. «¿Lo mejor para todos?», repitió Víctor, incrédulo. «Elena, ¿cómo pudiste tomar esta decisión sin incluirme?» «No estamos hablando de un error del pasado. Estamos hablando de una niña. Una persona. ¿Cómo pudiste simplemente ocultarlo?» Elena dio un paso hacia él, colocando su mano sobre su brazo con una expresión suplicante. «No quería perderte, Víctor. Mi vida no encajaba con la perfección que tú tenías con tus expectativas». Víctor sintió un nudo en la garganta, pero la tristeza que veía en sus ojos lo hizo vacilar. «No te estoy pidiendo que entiendas todo ahora», continuó Elena, «pero sí te pido que me des una oportunidad. Lucía es mi vida. Siempre lo ha sido». Él la miró profundamente buscando algo, alguna señal de que podían superar este abismo de mentiras. Después de un largo silencio, Víctor suspiró, su rostro endurecido por la tensión. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero quiero conocerla. Quiero saber qué papel jugaré en todo esto». Y con esas palabras la distancia entre ellos se cerró, pero Víctor sabía que, aunque el primer paso estaba dado, la lucha por la verdad apenas comenzaba. Víctor no podía creer lo que acababa de escuchar. Las palabras de Marina resonaban en su mente como un eco lejano, pero su corazón se negaba a aceptarlas. «Lucía, mi hija», pensó, como si las palabras fueran demasiado grandes para su realidad, demasiado improbables para su vida ordenada. No podía concebir que esa niña, con sus ojos tan parecidos a los de Elena, fuera realmente su hija. No, era imposible. Todo esto debe ser parte de algún plan, algún juego. Pensó con rabia creciente. ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo, me están diciendo esto? Marina, por otro lado, parecía luchar con su propia tormenta interna. Víctor pudo ver la tensión en su rostro, la manera en que sus manos se apretaban nerviosamente. Había algo en sus ojos que reflejaba un miedo genuino, como si estuviera dando un paso peligroso en un terreno inexplorado. Sabía que lo que acababa de decir era el punto de no retorno, pero no podía quedárselo para sí misma.
Elena creyó que ocultártelo era lo mejor para protegerte, para proteger a Lucía. Marina continuó, su voz temblorosa, llena de una mezcla de arrepentimiento y una desesperación palpable. Pero mereces saber la verdad. Esa niña es tuya, Víctor. Víctor sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. No podía respirar. Todo su ser estaba en un estado de incredulidad, como si la revelación de Marina fuera una mentira elaborada para desmantelar todo lo que había conocido. Esto tiene que ser un juego, pensó desesperadamente. Elena y Marina están manipulando la situación. Están tratando de obligarme a aceptar a Lucía, como si fuera una forma de chantaje emocional. El pensamiento lo golpeó con fuerza. ¿Qué tipo de mujer haría esto?, pensó, sus manos temblando mientras la ira comenzaba a formarse en su pecho. ¿Y Marina? Ella parecía tan vulnerable y tan arrepentida que Víctor no podía decidir si sentir lástima por ella o rabia. Estaba claro que Marina tenía sus propios fantasmas que la atormentaban, pero eso no significaba que podía aceptar tan fácilmente la idea de que Lucía, esa niña tan ajena a él, fuera su hija. La niña, jugando inocentemente a unos metros de él, parecía tan ajena al torbellino de emociones que la rodeaba. Lucía se reía y corría tras la pelota, como si el mundo a su alrededor fuera un lugar seguro. Pero para Víctor, todo había dejado de tener sentido. ¿Cómo es posible que me hayan ocultado esto todo este tiempo?, pensó mientras miraba hacia Lucía, su mente llena de preguntas sin respuesta. Marina, al ver el caos en su rostro, dio un paso hacia él, pero no era suficiente para calmar el torbellino que se desataba dentro de Víctor. Sé que esto es mucho para procesar, Marina dijo, su voz más suave ahora, pero tienes que entender que Elena solo quería protegerte, no quería que su pasado te alcanzara. Pero Víctor ya no escuchaba. Su mente estaba demasiado nublada por la incredulidad y el dolor. Se giró hacia Marina, su voz más fría que nunca. No sé si quiero saber la verdad, dijo con dureza. ¿Por qué me están diciendo esto ahora? Después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que creí que sabía. Marina, con los ojos llenos de arrepentimiento y miedo, no podía encontrar las palabras para consolarlo. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y ahora solo quedaba esperar las consecuencias de esa verdad devastadora. El aire entre ellos estaba cargado de tensión, como si todo estuviera a punto de estallar. Víctor caminó de vuelta hacia donde Elena y Lucía lo esperaban, su mente tan dispersa que no podía encontrar sentido a nada. Su corazón palpitaba descontrolado, como si estuviera a punto de hacer una elección que cambiaría todo para siempre. Cuando Elena lo miró, su rostro mostró una leve preocupación. «Víctor, ¿todo bien?». Su voz temblaba y Víctor se dio cuenta de que ella también sabía que algo no estaba bien. Pero en ese momento Víctor no podía más. Necesitaba tiempo. Necesitaba calmar sus pensamientos antes de enfrentarse a Elena y a la realidad de lo que acababa de descubrir. «Sí, todo bien», dijo con voz cortante. «Solo necesito tiempo para procesar todo esto». El peso de la verdad lo aplastaba y la idea de enfrentarse a Elena de inmediato lo aterraba. Sabía que si lo hacía, todo cambiaría para siempre. Pero, ¿realmente quería saber la verdad? ¿Podía seguir adelante con todo esto? No puedo aceptar esto, pensó mientras su mente seguía dando vueltas. Esto no puede ser cierto. Víctor se sentó en la silla, el sobre cerrado entre sus manos temblorosas. Abrió el sobre lentamente como si quisiera retrasar el momento de enfrentar la verdad. Cuando finalmente vio los resultados, las palabras grabadas en el papel parecían borrosas, pero al final la realidad golpeó con una fuerza brutal. Relación de paternidad, 99,9% de probabilidad. Lucía, esa niña a la que había conocido con tanta cautela, era su hija. No había lugar para dudas. La verdad estaba frente a él, tan absoluta como implacable. Un nudo se formó en su garganta y por un momento no pudo respirar. ¿Cómo podía ser posible?
Luchó por encontrar un resquicio de duda, una explicación lógica, pero la certeza en esos números lo dejó sin fuerzas. Lucía era su hija. La prueba no mentía. Ahora, la cuestión era qué hacer con esa información. ¿Cómo podía seguir con su vida, con Elena, después de todo lo que había descubierto? El camino hacia la mansión fue un trayecto en silencio absoluto. Cada kilómetro parecía alargarse, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La verdad que había descubierto solo traía más preguntas. ¿Cómo enfrentaría a Elena con esto? ¿Cómo podría explicarle a Lucía quién era realmente su padre sin destruir la estabilidad que la niña conocía? La incertidumbre lo ahogaba, pero una cosa estaba clara: tenía que actuar, y pronto. Justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más, su teléfono sonó. Lo miró con cautela antes de contestar. Víctor González. La voz al otro lado era fría y autoritaria, como un cuchillo cortante en la oscuridad. Sí, ¿quién habla?, preguntó Víctor, frunciendo el ceño mientras estacionaba el coche en su corazón acelerado. No es importante quién soy, pero lo que sé sí lo es. Digamos que tengo conocimiento de tu pequeño encuentro con el investigador privado. Y también sé lo que descubriste. La voz estaba cargada de amenaza, y algo en su tono helado hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Víctor. Víctor apretó los dientes intentando mantener la calma. ¿De qué estás hablando? De Lucía, por supuesto, respondió la voz con una sonrisa sardónica. Es una lástima que hayas tenido que enterarte de esta manera. Pero quiero que sepas algo, no todas las verdades son útiles. Algunas pueden destruirlo todo. La amenaza implícita lo dejó sin palabras. El aire parecía haberse espesado, y Víctor sintió como el peligro se cernía sobre él. ¿Quién eres y qué quieres?, exigió, ya sin la calma de antes. La voz soltó una risa seca. Digamos que tengo interés en proteger ciertos secretos. Y si sigues jugando donde no debes, las consecuencias pueden ser desagradables. No solo para ti, sino también para Elena y Lucía. La llamada terminó abruptamente, dejando a Víctor con el teléfono en la mano, su mente dando vueltas a lo que acababa de escuchar. Un sudor frío recorrió su frente mientras el miedo lo invadía. Alguien más sabía lo que él había descubierto y no parecía dispuesto a dejarlo seguir adelante con su investigación. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y más importante aún, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger los secretos que se escondían a su alrededor? Víctor sintió una presión insoportable en el pecho. La guerra apenas comenzaba. ¿Quién era ese hombre? La pregunta resonaba en la mente de Víctor como un eco ensordecedor. ¿Y qué diablos ganaba con mantener ese secreto oculto? Sabía que su búsqueda de la verdad lo había arrastrado a un terreno peligroso, pero ahora ya no había marcha atrás. No podía permitírselo. Respiró profundamente mientras cruzaba la entrada de la mansión, decidido a no mencionar nada a Elena aún. Si alguien había tenido el descaro de manipularlo y amenazarlo, necesitaba estar un paso adelante, no podía ceder a la presión. El reloj de la mansión marcaba un tic-tac insoportable mientras subía las escaleras hacia su estudio. Con las manos temblorosas, comenzó a revisar una y otra vez los documentos que había reunido. Cada palabra, cada fecha, cada detalle parecía agregar más capas de incertidumbre a un misterio que ya le estaba consumiendo. Sabía que se acertaba a la verdad, pero también que enfrentarla podría ser su perdición. ¿Qué más me están ocultando?, pensó. Necesitaba respuestas, necesitaba aliados. Marcó el número de Carlos sin pensarlo dos veces. Y la voz al otro lado del teléfono fue como un faro en medio de su tormenta emocional. Carlos, necesito tu ayuda. Es urgente. Carlos, su viejo amigo y socio, llegó a la mansión en tiempo récord. Aunque siempre había sido su confidente, la urgencia en la voz de Víctor no era la misma que la de otros negocios complicados. Este era un asunto personal y lo sabía.
Víctor, ¿qué está pasando?, preguntó Carlos al sentarse en el sofá del estudio, mirando a su amigo con una expresión seria. Víctor cerró la puerta con un golpe seco. La sensación de estar atrapado comenzaba a apoderarse de él. No había vuelta atrás. Carlos, estoy en un lío más grande de lo que imaginé, dijo Víctor, su voz quebrándose al pronunciar las palabras. Tiene que ver con Elena, con una niña llamada Lucía, y con alguien dispuesto a todo para mantener todo esto en las sombras sin importar el costo. Carlos frunció el ceño, notando la gravedad de la situación. Empieza desde el principio. ¿Quién es Lucía? ¿Qué tiene que ver con Elena? Su tono ya no era de curiosidad, sino de alerta. Víctor relató cada detalle, desde su encuentro con Lucía hasta la llamada amenazante. Cada palabra que salía de su boca parecía agregar más peso a la atmósfera opresiva que los rodeaba. Carlos escuchó en silencio, procesando cada palabra con creciente preocupación. Entonces Lucía es tu hija, y alguien está intentando asegurarse de que nos sigas investigando, dijo Carlos, y su rostro se endureció. Eso no es casualidad, Víctor. Alguien tiene miedo de lo que puedas descubrir. Exactamente, respondió Víctor, su garganta seca. Pero no sé quién es ni qué intentan ocultar. Elena no me ha contado toda la verdad, y Marina sabe más de lo que está dispuesta a decir. Ahora, con esta amenaza, no puedo dar un paso en falso. Necesito saber quién está detrás de todo esto antes de tomar una decisión. Carlos asintió, pero no parecía del todo convencido. Esto no es solo un asunto familiar, Víctor, dijo bajando la voz. Si alguien está dispuesto a amenazarte, es porque hay algo mucho más grande en juego. Y te lo digo en serio, lo que está pasando aquí no es algo que se resuelva con un par de conversaciones. Va más allá. Víctor lo miró fijamente, sintiendo el peso de cada palabra. ¿Qué sugieres?, preguntó, su voz grave. Carlos sonrió levemente, pero no era una sonrisa tranquilizadora, sino una que mostraba que su mente ya estaba calculando cada movimiento. Primero, averigua quién te llamó. Con los recursos que tienes, podemos rastrear ese número y descubrir de dónde viene la amenaza. Segundo, Marina. Ella es la clave de todo esto. Si logras acercarte a ella y hablar directamente, podrías obtener más información de lo que te imaginas. Y tercero, mantén a Elena al margen por ahora. No sabemos cuánto sabe realmente y no podemos permitirnos que alguien use su vulnerabilidad en tu contra. Víctor asintió, su mente aún girando. La situación había dejado de ser solo un problema personal. Ahora era una guerra que involucraba mucho más de lo que había previsto. Cada paso que diera podría ser el último, pero no podía detenerse. Si quería proteger a Lucía y descubrir la verdad, tendría que moverse con la precisión de un jugador de ajedrez sin dejar nada al azar. ¿Qué diablos está pasando aquí?, pensó mientras tomaba su teléfono, decidido a actuar. Gracias, Carlos, dijo con la voz rota pero firme. Víctor necesitaba escuchar esas palabras más de lo que jamás habría imaginado. Vamos a hacerlo. Carlos le dio una palmada en el hombro, un gesto firme pero cargado de una preocupación que no podía disimular. Estamos juntos en esto, amigo. Pero ten cuidado. Si alguien está dispuesto a amenazar, podría estar dispuesto a hacer algo mucho peor. Esa noche la oscuridad se cernió sobre la mansión con el peso de un destino que ya no podía eludir. Víctor, con la ayuda de Carlos, rastreó el número de teléfono que lo había aterrorizado con su amenaza. El rastro que encontraron lo condujo a una empresa ficticia, pero aunque difuso y desconcertante, era el primer paso hacia la verdad. Mientras tanto, Víctor se preparaba para su encuentro con Marina, el último eslabón en esta cadena de secretos. Era el momento de obtener respuestas, aunque sabía que no todas las respuestas traerían alivio. El tablero estaba dispuesto, pero la partida acababa de comenzar. A la mañana siguiente, Víctor se reunió con Marina en un pequeño café alejado de la ciudad, en un lugar donde ni las sombras de la mentira podían alcanzarlos.
y insistió en una reunión a solas, consciente de que esta conversación podría ser la más peligrosa de su vida. Marina llegó puntual, pero su rostro pálido y tenso delataba una inquietud que no podía disimular. Ella sabía que Víctor estaba dispuesto a ir hasta el final, cueste lo que cueste. Gracias por venir, Marina. Víctor no anduvo con rodeos. Su voz sonó más grave de lo habitual, un tono que era imposible de ignorar. Esto no será fácil, pero necesito respuestas claras esta vez. Marina se encogió de hombros y miró a su alrededor, como si las paredes pudieran escucharla. Víctor, que dije lo que Elena no pudo decirte. ¿Qué más necesitas saber? Su voz era apenas un susurro y Víctor sintió el peso de la incertidumbre en el aire. Necesito saber quién está detrás de las amenazas. Alguien me llamó y dejó claro que este secreto no puede salir a la luz. Quiero saber quién está protegiendo lo que ni siquiera tú y Elena se atreven a nombrar. Marina bajó la mirada, mordiendo el labio inferior mientras las palabras se formaban en su mente. Al final exhaló un profundo suspiro y con la gravedad de quien decide liberar una verdad peligrosa habló. Es posible que Elena nunca te haya contado sobre su familia. Su relación con ellos siempre fue complicada. Especialmente con su hermano mayor, Raúl. Él ha sido siempre un hombre controlado por sus propios demonios. Cuando Elena quedó embarazada, fue él quien insistió en que nadie debía saberlo. Según él, sería un escándalo para la familia. Por eso, cuando Elena me pidió ayuda, yo accedí a mantener el secreto y a cuidar de Lucía. Cada palabra de Marina caía sobre Víctor como un martillo golpeando el acero, y algo comenzó a encajar, pieza por pieza, en su mente. Raúl. El nombre resonó en su interior como una amenaza latente, algo que ya había tenido pero no podía aceptar. ¿Crees que fue él quien me llamó? Víctor preguntó, la ira empezando a hervir bajo su piel tensa y controlada. No tengo pruebas, respondió Marina, pero tiene los recursos y la determinación para hacerlo. Siempre ha tratado de controlar la vida de Elena, incluso desde lejos. Puede que haya estado observando todo este tiempo y ahora, con todo lo que está saliendo a la luz, se siente acorralado. Teme lo que podrías descubrir. Víctor apretó los puños bajo la mesa, su cuerpo entero vibrando con una furia que apenas contenía. Había llegado al límite. No solo le habían arrebatado lo más preciado de su vida, sino que ahora lo amenazaban directamente. Cada palabra de Marina, cada revelación, lo empujaba más allá de lo que había imaginado. Sabía lo que debía hacer, pero también entendía que cualquier paso en falso podría destruir todo lo que había construido y a las personas que amaba. Gracias, Marina, dijo con voz grave, levantándose de la mesa. Esto me ayuda mucho. Marina lo miró confundida pero también decidida. Lo que sea necesario, Víctor, respondió con un temblor en la voz. Mantente alerta. Si Raúl te contacta o intenta algo, quiero que me lo digas de inmediato. No tomes ninguna decisión sin consultarme primero. Víctor salió del café, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. El camino hacia la verdad era cada vez más turbio y peligroso. Esa misma noche volvió a la mansión con el corazón en llamas. Se encontró con Elena en la sala, la tensión entre ellos palpable como un abismo que los separaba. Decidió no ocultar nada. Elena, dijo con una dureza que no podía disimular, necesito que escuches esto. Todo lo que he descubierto, desde la amenaza hasta lo que me dijo Marina. Raúl está detrás de todo esto. El rostro de Elena palideció al escuchar el nombre de su hermano. Por un momento la compostura de ella se rompió y Víctor pudo ver el miedo claro en sus ojos. No puedes enfrentarte a él, Víctor, dijo la voz quebrada, llena de terror. Raúl no es alguien con quien se pueda razonar. Si sospecha que sabes algo, podría hacer algo aún peor. Víctor la miró con dureza, pero también con una compasión que no había mostrado antes. Elena,
no puedo quedarme de brazos cruzados. Este hombre nos está destruyendo, no solo a ti, sino también a Lucía, y ahora está atacando mi vida, mi seguridad. Esto tiene que terminar. Elena lo miró, sus ojos llenos de nieve de desesperación, pero también de una confianza nueva, algo que Víctor jamás había esperado encontrar en ella. Si vas a enfrentarte a Raúl, susurró, no lo hagas solo. Y en ese instante Víctor supo que la batalla no solo era por la verdad, sino por todo lo que estaba en juego, su familia, su amor y su vida misma. Te apoyaré en lo que sea necesario, pero necesitamos asegurarnos de que Lucía esté a salvo primero, dijo Elena, su voz firme pero temblorosa, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Víctor tomó su mano con fuerza, mirándola profundamente a los ojos. Proteger a Lucía es mi prioridad, dijo con voz grave, pero quiero que sepas que estoy contigo pase lo que pase. La promesa en sus palabras era tan clara como su mirada. El plan estaba en marcha. Aunque sabía que el enfrentamiento con Raúl sería el desafío más grande de su vida, también entendía que era el único camino para asegurar un futuro para su familia. La batalla final estaba cerca, y Víctor estaba dispuesto a enfrentarla con toda su fuerza. El encuentro con Raúl fue cuidadosamente orquestado. Víctor decidió reunir a su hermano político en un hotel exclusivo en pleno centro de la ciudad. Un lugar de lujo donde cada palabra y cada gesto quedaría registrado. Raúl aceptó la cita, lo que solo confirmaba las sospechas de Víctor. El hombre estaba dispuesto a negociar, a seguir manipulando y controlando todo lo que podía. Cuando Víctor entró al salón privado, vio a Raúl esperándolo. Su presencia era imponente, su mirada fría y desafiante, su sonrisa cínica como si todo fuera un juego. Víctor González, el famoso empresario que no puede dejar las cosas como están, dijo mientras extendía una mano hacia él, una mano que Víctor ignoró deliberadamente. Ya sé por qué estoy aquí, dijo Víctor con un tono tan cortante como el filo de un cuchillo. Sé que eres el responsable de las amenazas y sé que has estado manipulando la vida de Elena durante años. Esto termina hoy, Raúl. No voy a permitir que sigas interfiriendo en mi familia. Raúl se inclinó hacia atrás, como si la amenaza no lo afectara en lo más mínimo. Su risa llenó la habitación, un sonido que resonó de forma inquietante. ¿Familia, dices? ¿De verdad crees que puedes cambiar lo que ya está hecho? Lucía fue criada lejos de Elena por una razón, dijo, sus ojos brillando con una codicia desmedida. Y si sigues metiéndote, puedo hacer que las cosas sean mucho más complicadas para todos ustedes. Víctor apretó los puños con fuerza, pero mantuvo la calma. ¿Y qué razón es esa, Raúl? ¿Tu ego? ¿Tu necesidad de controlar todo lo que ocurre a tu alrededor? Lucía no es un secreto que puedas guardar para siempre. Es mi hija y tiene derecho a saber quiénes somos realmente. Las palabras de Víctor eran un golpe directo, pero lo que vio en la cara de Raúl fue algo aún más revelador. Por primera vez en toda la conversación, Raúl mostró signos de pérdida de control. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del salón se abrió de golpe. Era Elena. «Basta, Raúl», dijo ella, su voz temblorosa, pero con una firmeza que resonó como un eco en la habitación. «Esto termina aquí. No voy a seguir permitiendo que arruines mi vida». Raúl se levantó de inmediato, su rostro lleno de rabia. «Elena, esto no es asunto tuyo. Estoy tratando de protegerte», dijo, su tono arrogante. «¿Protegerme?», respondió ella, su ira transformada en un rencor profundo. «¿Cómo puedes llamarlo protección cuando me has controlado desde que era una niña? Y ahora amenazas a Víctor. ¿Es esa tu forma de protegerme?». Mientras los hermanos discutían, Víctor empezó a notar algo extraño en la actitud de Raúl. Sus gestos, sus respuestas evasivas, todo parecía indicar que Raúl estaba ocultando algo más. Decidido a no dejar que la verdad se desvaneciera, Víctor intervino con firmeza. «Elena espera», dijo mirando fijamente a Raúl.
Creo que hay algo más en todo esto. Raúl, si este secreto es tan importante para ti, ¿qué estás ocultando realmente? Raúl titubeó y luego soltó una risa amarga. Muy bien, si tanto insisten, dijo su voz llena de veneno. Lucía no solo es tu hija, Víctor. También es la clave para acceder a una herencia multimillonaria que Elena nunca quiso reclamar. Un fondo que nuestro padre dejó, pero solo puede ser activado por un miembro directo de la siguiente generación. Lucía es ese miembro. Elena palideció al escuchar las palabras de su hermano. ¿Qué estás diciendo? ¿Todo esto siempre fue sobre dinero?, preguntó su voz llena de incredulidad. Raúl la miró con desprecio, su sonrisa cruel como siempre. Claro que sí. ¿Qué otra cosa podría ser? Esa fortuna no es solo para mí. Es para asegurar el legado de nuestra familia, algo que tú siempre quisiste ignorar. Las palabras de Raúl llenaron a Víctor de una furia que apenas podía contener. Todo este tiempo las amenazas, las manipulaciones, no habían sido sobre proteger a Lucía ni a Elena, sino sobre pura ambición. Sobre el poder que Raúl creía que podía controlar. Víctor se levantó, la determinación brillando en su mirada. No me importa tu herencia, Raúl, dijo con voz baja y firme. No necesito ese dinero y Lucía tampoco. Pero te aseguro algo, no voy a permitir que uses a mi hija como una herramienta para tus planes. Las palabras de Víctor fueron el último clavo en el ataúd. Raúl, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Elena dio un paso al frente, su voz llena de una determinación feroz. Tienes razón, Víctor. Esto termina ahora mismo, dijo clavando los ojos en Raúl con una intensidad que hizo que el aire en la habitación se espesara. Raúl, quiero que salgas de nuestras vidas, y no quiero ni tu dinero ni tus amenazas. Lucía merece algo mucho mejor que este infierno. La respuesta de Raúl fue un silencio tenso, seguido de una mirada vacía. Derrotado, pero con una furia apenas contenida, salió del salón sin decir una palabra. Sin embargo, mientras cruzaba la puerta, Víctor sintió una incomodidad punzante en el estómago, como si algo en la mirada de Raúl le dijera que esto no había acabado. Esa noche en la mansión, la conversación con Raúl seguía resonando en los oídos de Víctor, un eco amargo que no podía deshacerse. Aunque se sentía más unido a Elena que nunca, el peso de lo que venía lo oprimía. No podía bajar la guardia. Sabía que Raúl no era de los que se rendían con facilidad. Algo en su mirada al irse había dejado claro que no estaba dispuesto a dejarlo todo pasar. Cuando Víctor se sentó a revisar los documentos sobre la herencia que Raúl había mencionado, intentando entender cada pequeño detalle que podría poner en peligro a Lucía, su teléfono sonó con urgencia. Era Tavios. Su voz, cargada de tensión, hizo que el corazón de Víctor latiera más rápido. Víctor, tenemos un gran problema, dijo Carlos, interrumpiendo la quietud de la noche. Uno de mis contactos en el ámbito legal me acaba de informar que Raúl está preparando una demanda para obtener la custodia de Lucía. Dice que tú y Elena no sois aptos para cuidarla por los secretos que habéis mantenido. El frío se apoderó de Víctor al instante. Las palabras de Carlos caían sobre él como un balde de agua helada. Raúl no solo había aceptado perder en la reunión, ahora estaba llevando la batalla al siguiente nivel, enfrentándolos con todo el peso de su poder legal. ¿Qué tan grave es?, preguntó Víctor, aunque ya podía imaginar la respuesta. Es muy grave, respondió Carlos, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Si no actuamos rápido, Raúl podría desestabilizarte por completo, y lo peor es que Lucía quedaría en una situación vulnerable. Necesitamos anticiparnos. Cada palabra de Carlos hacía que la adrenalina de Víctor se disparara. No podían dejar que Raúl se saliera con la suya. Decidió convocar una reunión urgente con su abogado y Elena. Había llegado el momento de actuar. En la reunión, el abogado confirmó que Raúl estaba dispuesto a todo, pero también les ofreció esperanza.
Lo primero es reunir pruebas sólidas, especialmente sobre el comportamiento coercitivo de Raúl, dijo, mientras tomaba notas rápidamente. Elena, que había estado en silencio, finalmente rompió el mutismo con una voz que traicionaba una mezcla de dolor y rabia. Raúl siempre ha utilizado su poder para controlarnos a todos. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Víctor la miró con intensidad, tomando su mano con una fuerza protectora. No dejaré que Raúl gane. No importa lo que cueste. Lucía es nuestra hija y vamos a luchar por ella hasta el final. Los días que siguieron fueron un torbellino de nervios y acción frenética. Víctor, con la ayuda de Carlos y su abogado, recopiló todas las pruebas posibles, grabaciones de amenazas, testimonios de Marina y documentos que evidenciaban las manipulaciones de Raúl a lo largo de los años. Mientras tanto, Elena, por primera vez en mucho tiempo, preparaba su propia declaración, dispuesta a enfrentarse cara a cara con su hermano. El día del juicio llegó como una tormenta. La tensión en la sala era palpable y las miradas entre los dos bandos se cruzaban con una hostilidad que cortaba el aire. Raúl, con su actitud arrogante, intentó desacreditar a Víctor y Elena, pero su defensa carecía de base. Cada palabra de Víctor y su equipo era como una flecha afilada, dejando claro quién tenía la razón. Cuando llegó el turno de Elena, sus manos temblaban, pero al abrir la boca, su voz se hizo firme y potente. Mi hermano siempre ha intentado controlar mi vida, pero esta vez ha cruzado la línea, dijo, sus palabras llenas de ira y valentía. Lucía no es un objeto ni una herramienta para sus ambiciones. Es una niña que merece crecer en un hogar lleno de amor, no en medio de manipulaciones y traiciones. La sala se quedó en absoluto silencio por un momento, cada palabra de Elena resonando con la fuerza de un martillo de justicia. Finalmente el juez dio su veredicto. Raúl perdió la custodia de Lucía y se emitió una orden de restricción para que no pudiera acercarse a la familia. Víctor, con el corazón latiendo desbocado, supo que aquella batalla estaba ganada, pero la guerra contra la ambición de Raúl aún no había terminado. Cuando la audiencia terminó, Víctor y Elena salieron del tribunal con el corazón aún palpitante. Habían ganado, sí, pero la verdadera victoria estaba en el hecho de que ahora, finalmente, podían ofrecerle a Lucía un futuro seguro, lleno de amor y paz. Sin embargo, aunque el fallo del tribunal había cerrado un capítulo de sufrimiento y miedo, Víctor sabía que la verdadera batalla aún no había terminado. Las heridas no sanarían de la noche a la mañana y la relación entre él y Elena necesitaba ser reconstruida, pieza por pieza. Esa noche, de regreso en la mansión, Víctor se retiró al jardín trasero. Se sentó en la hierba, mirando al cielo estrellado, como buscando respuestas en las estrellas. El silencio, que antes le pesaba como una carga, ahora le envolvía en un abrazo de calma. Lucía dormía plácidamente, ajena a todo el caos que había girado a su alrededor. Elena, por su parte, estaba en su habitación, preparando una sorpresa para su hija, una caja de recuerdos llenos de fotos y objetos que simbolizaban el nuevo comienzo de su familia, un comienzo que parecía frágil, pero lleno de promesas. Poco después, Elena apareció en el jardín con 2 copas de vino. Se sentó junto a Víctor y por un momento ambos disfrutaron del aire fresco de la noche en silencio, sin necesidad de palabras. Finalmente fue Elena quien rompió el silencio, su voz quebrada pero llena de sinceridad. Víctor, no sé si habría tenido el valor de enfrentar a Raúl sin ti, dijo, su mirada llena de gratitud y pesar. Víctor tomó un sorbo de vino, dejando que el sabor lo anclara en el presente, en la calma después de la tormenta. No tienes que agradecérmelo, Elena. Esto no era solo tu lucha. Lucía es nuestra hija y haría cualquier cosa por ella y por ti, respondió con un tono que, aunque firme, estaba impregnado de una ternura que solo podía nacer de un amor profundo y transformado. Elena sonrió, pero rápidamente su rostro se tornó serio. La culpa y el remordimiento seguían marcando sus ojos. Sé que lo que hice estuvo mal. Ocultar que a Lucía, esconder una parte tan importante de mi vida. No fue justo para ti.
No sé si algún día podrías perdonarme. Víctor la miró fijamente sintiendo la angustia en su mirada, pero también comprendiendo que el miedo y la desesperación la habían llevado a actuar así. Su corazón latió con fuerza reconociendo en ella a la mujer que amaba, una mujer que había cometido errores, sí, pero también que había luchado, que había sufrido y que ahora estaba dispuesta a sanar. No fue fácil, Elena, dijo su voz suave pero llena de firmeza. Pero sí, te perdono. Lo que importa ahora es que estamos juntos y que Lucía tiene la oportunidad de crecer en un hogar lleno de amor y seguridad. En ese instante Elena dejó escapar un suspiro profundo, como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Se abrazaron en silencio y en ese abrazo Víctor sintió como las piezas rotas de su relación comenzaban a encajar de nuevo. No sabían lo que el futuro les deparaba, pero sabían que lo enfrentarían juntos. Al día siguiente organizaron una pequeña celebración en el jardín para Lucía. Marina, quien había sido una pieza clave en su lucha, fue invitada. Lucía, radiante como nunca, corría de un lado a otro mientras decoraban el espacio con globos y flores. Víctor por primera vez no veía a Lucía como una incógnita, sino como su hija, su familia. Cada risa de Lucía, cada gesto suyo, era un recordatorio de lo que había estado en juego, de lo que había perdido y ahora ganaba. Marina aprovechó un momento a solas con Víctor para hablar, su mirada sincera y tranquila. Me alegra que todo haya salido bien. Lucía está donde siempre debió estar con ustedes. Pero quiero que sepas que aunque me aleje un poco, siempre estaré para lo que necesiten. Víctor asintió, reconociendo el sacrificio que Marina había hecho para proteger a Lucía durante tantos años. Gracias, Marina. No habríamos llegado aquí sin ti, respondió, su voz cargada de gratitud. A medida que el sol se ponía y las luces del jardín comenzaban a brillar, Víctor miró a su alrededor. Elena estaba ayudando a Lucía a cortar el pastel. Marina conversaba con Carlos, quien había pasado para felicitarlos. En ese momento Víctor sintió que la vida, que había estado tan desordenada, finalmente comenzaba a encontrar su lugar. Aunque sabían que aún quedaba mucho por hacer, el futuro que una vez parecía incierto y oscuro, ahora brillaba con una luz nueva, la luz de la esperanza, la unidad y el amor inquebrantable de una familia que, después de todo, había logrado superar lo peor. Días después, la vida en la mansión se había vuelto más tranquila. Víctor y Elena dedicaban su tiempo a fortalecer su relación, a crear recuerdos con Lucía, quien comenzaba a adaptarse a su nueva vida. Cada día con ella era una lección, una oportunidad para ser el padre que nunca pensó que podía llegar a ser. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Lucía tomó la mano de Víctor y le sonrió, esa sonrisa inocente y llena de confianza que solo un niño puede ofrecer. Víctor, al ver esa sonrisa, sintió por primera vez que, a pesar de todo lo vivido, había encontrado su verdadero lugar en el mundo. «Papá, ¿puedes empujarme más alto?», preguntó Lucía con una mezcla de timidez y emoción en su voz. Víctor se detuvo por un momento sorprendido. Esa simple palabra, papá, llenó su pecho de una calidez indescriptible. A pesar de que había asumido su rol con amor y responsabilidad desde el primer día, escucharla llamar así lo hizo sentir por completo que estaba en el lugar que siempre había soñado. «Claro que sí, pequeña», respondió con una sonrisa, levantándola con ternura y colocándola en el columpio. Mientras empujaba suavemente, escuchaba su risa contagiante que llenaba el aire fresco de la tarde. En ese instante Víctor comprendió que por fin su vida tenía un propósito claro, estar allí para ella, para protegerla, para ser el padre que nunca imaginó ser. Esa misma noche, mientras Lucía dormía profundamente en su habitación, Víctor y Elena se sentaron en el estudio, rodeados de documentos y catálogos de destinos. El ambiente estaba impregnado de la calidez de la familia, con la luz suave de las lámparas y el sonido lejano de la casa en paz. Estaban planeando unas vacaciones familiares, un respiro, un nuevo comienzo. Elena hojeaba un catálogo y levantó la vista hacia Víctor. «¿Qué te parece una casa junto al lago?», sugirió sonriendo.
Lucía adoraría pescar y explorar la naturaleza. Víctor la miró con una expresión de cariño, pensando en el futuro que querían construir, lejos de los fantasmas del pasado. Perfecto, respondió él, sintiendo como la idea de un nuevo comienzo se hacía más real en su mente. Será un lugar ideal para desconectar y empezar de nuevo. Justo cuando comenzaban a cerrar sus planes, el teléfono de Víctor sonó. Miró la pantalla, frunció el ceño al ver el número desconocido. Sintió un escalofrío recorrer su espalda antes de responder. Víctor González. La voz al otro lado de la línea le resultaba inquietantemente familiar. Sí, ¿quién habla? Contestó con cautela, su intuición ya diciéndole que algo no estaba bien. Un breve silencio se hizo presente antes de que la voz respondiera, con un tono frío y calculador que hizo que Víctor se cansara. Soy Raúl, dijo el cuñado, su voz tan imperturbable como siempre. No llames a la policía. Solo escucha. Víctor sintió un nudo en el estómago. Sabía que lo que venía no sería bueno. ¿Qué quieres, Raúl? Dijo su tono cortante. Perdiste. Deja a mi familia en paz. Raúl rió por lo bajo, casi con desdén. ¿Eso crees?, respondió con frialdad. Pero te subestimas, Víctor. Hay cosas sobre Elena, sobre tu familia perfecta, que aún no sabes. Y cuando las descubras, tal vez desees no haber ganado. La llamada se cortó abruptamente, dejándolo con el teléfono en la mano y una sensación de incomodidad que no podía ignorar. Elena lo observó preocupada por su expresión. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Quién era? Preguntó, notando la tensión en su rostro. Víctor intentó recuperar la compostura, guardando el teléfono rápidamente. Nada importante, dijo, aunque su voz no convencía del todo. Solo alguien buscando problemas. No te preocupes, todo está bajo control. Pero aunque intentó tranquilizarla, sabía que las palabras de Raúl no eran solo una amenaza vacía. El pasado, aunque había sido derrotado en los tribunales, no estaba completamente cerrado. Había algo oscuro que aún acechaba desde las sombras, algo que Raúl no estaba dispuesto a dejar ir tan fácilmente. Mientras miraba a Elena y Lucía, Víctor juró en silencio que protegería a su familia con todo lo que tenía, sin importar los riesgos, sin importar lo que el futuro les deparara. Porque por primera vez en su vida, sentía que lo más importante no era el dinero ni el poder, sino el amor y la seguridad de su familia. Ese amor que ahora más que nunca parecía ser la única fuerza capaz de vencer cualquier oscuridad. El futuro de Víctor, Elena y Lucía se tejió con hilos de amor, sacrificio y valentía. Aunque las sombras del pasado seguían acechando, la familia se mantenía unida, más fuerte que nunca. ¿Podrán superar la amenaza final de Raúl y encontrar finalmente la paz que tanto anhelan? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el amor verdadero es la fuerza que puede vencer cualquier oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje. ¿Qué opinas de este desenlace? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos.